Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas Buenas tardes. tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Bien, como siempre, un gusto, un placer saludarles. Vamos a comenzar nuestra clase. Estamos en el tema de programación con el lenguaje PPL. Vamos a recordar lo que hemos hecho la última clase para continuar con los demás ejercicios para poder obtener la destreza, ¿no? Bien, estamos viendo el lenguaje PPL. Habíamos dicho que es el nombre que tiene estas últimas calculadoras de la línea HP, ¿no? Del HP Prime, que es el lenguaje PPL, ¿no? Habíamos mencionado que para programar tenemos que comenzar con este comando importante, begin, y terminar los programas con el end. Proyectando la pantalla. Ah, de maravilla. Gracias por hacerme dar cuenta. Ahora sí. Bien, el lenguaje PPL, ya habíamos mencionado lo siguiente, ¿no? Que para lo que se refiere a los programas tienen que comenzar con esta palabra begin y terminar en end, ¿no? Cada línea tiene que terminar en punto y coma, ¿no? Para la asignación de valores a una variable, entonces 2 puntos igual, ¿no? Si colocásemos igual, habíamos dicho que nos daría errores, ¿no? Para la salida de resultados podemos usar el comando print, ¿no? Que lo vamos a ir viendo poco a poco. Habíamos hecho este ejemplo, ¿no? Donde le habíamos dado el nombre de P1 a nuestro programa, ¿no? Esto por defecto siempre viene porque cada programa puede ser tratado como un subprograma de otro programa principal, ¿no? Por eso va lo de export. Entonces aquí lo que decíamos, ¿no? La recomendación que es importante mantener el orden, la organización, entonces tal vez darle un espacio de tal forma que de esa forma nos demos cuenta para el control especialmente cuando comienza y cuándo estaría terminando un programa, ¿no? Aquí estamos inicializando variables locales y con este comando especial llamado local, ¿verdad? Entonces estamos inicializando, habíamos dicho, 3 variables separados por una coma y al final siempre el punto y coma, ¿no? Entonces le estamos asignando el valor 3 a la variable A, entonces los 2 puntos el igual, el 5 a la variable B, los 2 puntos igual, y siempre finalizando con el punto y coma respectivo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la suma de ambas variables, que este resultado se va a asignar a la variable C con los 2 puntos, ¿no? Que habíamos mencionado y al igual. Luego tenemos otro comando que habíamos visto, que es el comando msgbox, que viene ya de forma así que uno puede darse cuenta de mensaje, todo del inglés, ¿verdad? Y box, que es caja, ¿no? Entonces tiene este formato que va entre comillas y entonces ahí podemos colocar, hemos dicho que si damos un salto de línea vamos a poder crear 2 líneas, ¿no? Y le estamos sumando el valor que hayamos sacado en la variable C y como siempre el punto y coma, ¿verdad? Entonces también habíamos visto los pasos que tenemos que seguir, ¿no? Para crear un programa, ¿no? Que tenemos las fotografías, ¿no? Que habíamos mostrado, luego para editar, para borrar, ¿no? Y todos los pasos que corresponden al programa, que es seguramente muchos hemos tenido la oportunidad de poder revisar los manuales que tenemos en Classroom y de poder hacer más ejercicios, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Bueno, lo último habíamos visto que cada fila tenemos que declarar 8 variables. Si tenemos más, tenemos que usar otras filas, ¿no? Que como habíamos mencionado, ¿ya? Eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Está bien? Entonces, si tenemos más de una fila, entonces vamos inicializando otras filas, ¿no? Con este comando local, ¿ya? Muy bien. Ahora, también habíamos hablado de los comentarios, vamos a reforzar lo que hemos hablado. Cuando una línea de un programa empieza con 2 barras diagonales, ¿no? Se ignorará el resto de la línea. Esto le permite introducir comentarios en el programa, ¿no? En este caso tenemos nuestro programa que, como siempre, con estas palabras de begin y end, ¿verdad? Entonces en el intermedio tenemos estas 2 barras que ya de antemano representan esto, un comentario.
¿Qué quiere decir eso? Significa que el programa no lo va a tomar como un comando, lo va a tomar como un texto, ¿no? ¿Y para qué utilizamos los comentarios? Pues precisamente, especialmente, este es muy útil cuando tenemos programas bastante largos, ¿no? Programas donde estamos inicializando algunas variables o nos estamos poniendo de acuerdo nosotros con nombrar alguna variable o algo, o cualquier información clave, ¿no? Que necesitemos recorrer a futuro, ¿no? Muchas veces podemos lanzar nuestros programas la versión 1, ¿no? 1.0. Es posible que la versión 2.0 de repente de nuestro programa lo tengamos que actualizar o poder mejorar de repente después de 1 año o 2 años, ¿no es cierto? Y sabemos que la memoria es frágil. Entonces, cuando uno va editando el programa, y esto es bien típico, como que uno muchas cosas no recuerda, ¿no? Y precisamente los comentarios son estas ayudas que nosotros mismos tendríamos que colocar para recordarnos, ¿no? Algunas cosas que estemos quedando, ¿ya? Es muy útil en esas circunstancias los comentarios, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver el comando input, ya con lo que se refiere al ingreso de datos. Sabemos que todo programa habíamos hablado que 3 componentes principales, ¿verdad? El ingreso de datos, el proceso y salida de resultados, ¿ya? Esta recomendación, por favor, les voy a pedir que siempre lo tomemos en cuenta, lo siguiente, ¿no? El ingreso, la salida de resultados y aquí en el intermedio el proceso, ¿ya? Entonces, cuando estemos confrontando algún lenguaje de programación, vamos a suponer Visual Basic, Delphi, el lenguaje C, alguno de los lenguajes, entonces siempre tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. En lo que se refiere al ingreso, ¿no es cierto? Ver qué comandos, ¿no es cierto? Y cuál es la estructura que requiere este lenguaje que estemos usando, ¿no? Porque lo primero que vamos a necesitar es ingresar datos, ¿no es cierto? Y cada programa, cada lenguaje de programación tiene sus comandos respectivos para el ingreso, ¿no? Suficiente saber uno de los formatos y ya podemos tranquilamente dominar esta parte del ingreso de datos, ¿no? Bueno, generalmente cada lenguaje de programación tiene muchos comandos, 100, 200, una cosa así de comandos, ¿no? No necesitamos aprendernos todos los comandos, no. Suficiente un comando, ¿no es cierto? Y ver cómo maneja su estructura para el ingreso de datos, ¿no es cierto? Lo propio, un comando, ¿no? Del lenguaje de programación en consideración para lo que se refiere a la salida de resultados, ¿no? Y posteriormente lo que es el proceso, ¿no? En el proceso, ¿qué es lo que más vamos a utilizar? Pues lo que estamos viendo, la asignación de valores a algunas variables, operaciones entre las variables, ¿no es cierto? Y todo lo que estemos necesitando dentro del proceso, ¿no? Entonces, de repente, ya saber unos 3, 4, hasta 10 máximos comandos, ya podemos entrar tranquilamente al mundo de la programación con cualquier lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Bien, entonces, siguiendo estos pasos en lo que es este lenguaje de programación PPL que estamos viendo, entonces vamos a seguir estos componentes. ¿De acuerdo? Primero el comando input con el ingreso de datos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el formato? ¿Cómo se debe usar este comando? Entonces, cuando se trata de una variable, ¿ya? De una variable, entonces usamos inicialmente el comando input, ¿no? Input ya sabemos que viene del inglés, que está relacionado a ingreso, ¿no es cierto? A ingreso. Entonces tiene estos dos componentes como estamos pudiendo ver aquí, ¿no? Uno, lo que corresponde al título, entre comillas dobles, ¿no? El título, ¿ya? Esta es una ventana, ¿ya? Una ventana que va a salir de esta forma. Y aquí va a venir el título que nosotros queramos dar a esta ventanita, ¿no? Es lo que nosotros deseemos, ¿ya? Y nos va a salir un cajetín de esa forma, ¿no?
donde va a salir aquí el cursor parpadeando, esperando un cierto valor que nosotros tengamos que ingresar. Vamos a suponer el 5, ¿verdad? Colocamos Enter y justamente el valor que estemos ingresando se va a guardar, nos dice, en la variable A, ¿no? Entonces, este nombre de la variable puede ser cualquier nombre de variable, como ya sabemos, ¿no? Entonces aquí asignamos dónde deseamos almacenar el valor que ingrese el usuario. Eso en el caso de una variable, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando tendríamos más de una variable? ¿Ya? Entonces, en ese caso utilizamos, estamos viendo lo que corresponde a las llaves, ¿no es cierto? En las llaves. Entre estas llaves colocamos las variables, ¿ya? En este caso, estamos viendo este ejemplo que tenemos 3 variables. Eso significa que cuando va a salir el cajetín, pues nos va a crear 3 cajetines, ¿ya? 3 cajetines que van a ir de esa forma, ¿ya? Entonces podemos colocar, digamos, algunos valores, el 2, el 3, el 4, Enter. Entonces, estos valores se van a asignar en las variables A, B y C respectivamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí la clave es utilizar las llaves cuando tengamos más de una variable, ¿de acuerdo? Esa es la única diferencia. Luego el formato del título permanece como siempre, ¿de acuerdo? Así, de esa forma manejamos este comando input que nos sirve para el ingreso de datos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí un comentario que las variables tienen que estar entre llaves, como decíamos. ¿Está bien? Bien. Sobre lo que acabamos de ver, entonces vamos a hacer este segundo ejemplo, ¿ya? Este segundo ejemplo, entonces, pueden mejorar el programa 1 o bien pueden nuevamente editar para un programa 2, ¿ya? Entonces, eso por favor, véanlo. Entonces, ya sabemos crear el programa, entonces nos va a aparecer como siempre el inicio y el final del programa. Esta vez nuestro nombre de programa lo estamos llamando P2, ¿verdad? Entonces, inicializamos nuestras variables A, B y C con el punto y coma como siempre. Ahora vamos a ingresar este comando que ahora estamos aprendiendo, ¿no? El comando input, ¿verdad? Entonces el comando input decíamos, si tenemos más de una variable, lo que van a ser las llaves. Y aquí tenemos las llaves y las variables A, B y C, ¿verdad? Entonces hemos inicializado esas variables, entonces tenemos que usar esos nombres de las variables, ¿de acuerdo? Y el segundo componente, el título. Entonces el título entre comillas dobles, ¿verdad? Como estamos viendo ahí. Y estamos colocando este texto. Podemos colocar lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí en este caso estamos indicando, favor, ingrese los datos, ¿no? Y como siempre, cerrando con el punto y coma, ¿verdad? Estos detalles que estoy enfatizando muchas veces nos pueden traer dolores de cabeza. ¿En qué sentido? Que cuando nosotros estemos procesando, de repente al compilar, cuando estamos ya guardando el programa, internamente va compilando, ¿no es cierto? Entonces, se hace la revisión y puede darnos error, error. Y si es un programa bastante largo, y eso es algo que trae el dolor de cabeza, es que uno no se daría cuenta dónde está el error, ¿no? Entonces, pero si uno tiene todo el cuidado en estos aspectos, pues va a tener menos errores, ¿no? Uno va a estar más tranquilo y va a disfrutar mejor de la programación, ¿de acuerdo? Bien, y esto mantenemos como siempre que la suma de estos 3 valores, entonces está asignando a la variable D y con el punto y coma respectivo, ¿no? Ahora nuestro nuevo comando, el comando msgbox, ¿no? Como siempre, ¿no? Con las comillas, y le estamos sumando el resultado de la variable D, punto y coma, ¿no? Punto y coma que es muy importante. Entonces, una vez que hacemos este proceso, lo ejecutamos y vemos que nos sale. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, nos vamos a dar unos minutos, ¿ya?
Y para tener yo cómo les está yendo, por favor, lo vamos a colocar en el chat de Google Meet, ya que ya lo tienen. Lo colocan, listo. ¿De acuerdo? Muy bien, adelante, queridos estudiantes. Cualquier duda, inquietud, en cualquier momento pueden lanzar la pregunta. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Ingeniero, yo le quería preguntar, perdón, buenas tardes. Sí. Sí, José, adelante, por favor. La anterior clase que hicimos esto era el programa descargado por mediante el celular, ¿verdad? ¿O estoy mal? No te entendí la pregunta. El programa que hicimos, este ejemplo, el ejemplo uno, fue hecho por el celular, ¿no? Mediante el celular, porque al descargar, yo no tengo celular y lo descargué por el laptop y es diferente a lo que se ve, lo que hicieron, ¿no? El ejemplo. Sí, hemos hecho por el celular, ya, pero la codificación es lo mismo, ya sea el programa que estemos usando en el celular o ya sea que estemos utilizando el programa para Windows, ¿no? Para la PC, ¿no? La codificación es idem, no hay ninguna diferencia, José. Está bien, Inge, gracias. Ya, con mucho gusto.
Muy bien. Muchas felicidades a todos los que están haciendo, ¿ya? Lo vamos a hacer ahora entre todos. Ahorita hay 92 participantes. Luego de que yo haga, después de 5 minutos, quiero 92 respuestas con el listo. Ya voy a controlar. Entonces, atentos. Aquí todos tenemos que practicar, por favor. Entonces, para el conocimiento del resto, por favor, ya, de los que todavía no lo están haciendo, que hayan tenido algún percance. Bien, entonces hemos dicho que inicializamos, un segundito, voy a compartir. Bien, ahora sí. Entonces, vamos a comenzar con nuestro programa con nuevo. Entonces, le damos P2, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos el P y que tiene que trabajar con la tecla roja, ¿verdad? Entonces, P2 y OK. Otro OK y ya hemos dicho que nos crea directamente eso, ¿no? Entonces, apretamos Enter, Enter. Y, bueno, ahí tenemos las palabras begin y end, ¿verdad? Entonces, le damos un espacio y vamos a crear ahí el local A, B, C, punto y coma, ¿no? Luego el comando input, entonces que tiene que estar con las llaves. Las llaves lo encontramos en la tecla 8, entonces tiene que trabajar con el shift, ¿no? Azul, y de esa forma obtenemos la llave correspondiente. Entonces tenemos A, B, C. Luego nos dice que tiene que venir el coma respectivo aquí, ¿no? Comillas dobles. Y aquí colocamos por ingrese los datos, ¿no? Cerramos comillas, cerramos paréntesis y el punto y coma que nunca tenemos que olvidarnos, ¿no? Luego, lo que corresponde al D, que tiene que venir el 2 puntos primero, el igual, y la suma de las tres variables, más C y el punto y coma respectivo, ¿no? Luego, el comando msgbox, ¿no? Que también habíamos dicho que podemos utilizar aquí, ¿no es cierto? Entonces, entrada y salida y msgbox, que también podemos colocar de forma rápida, ¿no? Comillas dobles, todo lo que tiene que salir. Entonces, aquí vamos a poner ya no mi primer programa, entonces mi segundo programa, ¿no? Y el salto de línea, que es colocar el enter respectivo, ¿no? Y colocamos en los espacios y vemos el resultado es 2 puntos, cerramos comillas, ¿verdad? Sumamos el valor de la variable D que hayamos obtenido y con el punto y coma, ¿no es cierto? Aquí voy a hacer un error adrede, miren, si aquí en vez de coma yo hubiese puesto punto, punto por algún error, miren que cuando quiera salvar, para salvar he dicho shift program y vean lo que me está saliendo. Error de sintaxis, ¿no? En línea de programación. Hay un error de sintaxis, ¿no? Entonces, cuando está compilando, y recordemos que la compilación era aquel paso de llevar del lenguaje de programación, llevarlo al lenguaje de máquina, ¿verdad? Era ese paso. Entonces, en este proceso, ¿no? De la compilación, lo que se verifica es que no haya ningún error, ¿no es cierto? Para que internamente cuando esté procesándose el programa en interacción con el microprocesador, no se tenga percances, ¿verdad? Entonces, y recordamos que el lenguaje de máquina y lo único que entiende nuestra computadora son ceros y unos, ¿verdad? Entonces, ese es el lenguaje de máquina. Entonces, como tenemos el error, tenemos que encontrar, ¿no es cierto?
y nos decía en la línea 5, 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la línea 5. Entonces significa que tenemos algún error ahí, ¿no? Entonces, y ya sabemos que nuestro error era lo de las comas, ¿no? Entonces, ahora sí está corregido y nos vamos a programa. Entonces, si logramos que así aparezca, como lo estamos viendo, significaría que no hay ningún error, que todo está ok. Ahora sí podemos proceder a hacer correr nuestro programa, ¿verdad? Entonces seleccionamos nuestro programa en consideración, ahí lo tenemos P2, y aplicamos el comando ejecutar, ¿no? Ejecutamos y bueno, como esperábamos, ¿verdad? Este comando input, les decía, nos hace aparecer esta ventana, el título, lo vemos ahí, favor, ingrese los datos, ¿no? Podemos colocar cualquier texto dentro de estas comillas, ¿no? Y las variables ABC como estamos observando, ¿no? Entonces el texto y ahí ingresamos los valores que deseemos. Vamos a suponer 5, enter, 8, enter y 3, enter, ¿verdad? Además tenemos un texto de ayuda, ¿no? Ahí en la parte inferior. Una vez que hemos ingresado los tres valores, entonces va a proceder a la suma y nos va a salir el resultado. Entonces colocamos el OK y ahí ya lo tenemos a este segundo comando, ¿no? De lo que va a salir. ¿Qué es lo que va a salir? Lo que está entre comillas, ¿verdad? Entonces, mi segundo programa y el espacio que le hemos dado, ¿no? Este espacio, ahí está el espacio y el resultado es. Observamos que está muy seguido entre los 2 puntos y el 16, ¿no? No se ve, se puede confundir. Entonces podemos editar como ya sabemos, ¿verdad? Entonces aquí me falta espacio, 1, 2 espacios le daré para que salga mejor. Entonces nuevamente hago correr, 4, 2, 3 y otro OK. Ahora sí, ¿no? Mi segundo programa, el resultado es, y aquí tenemos el espacio, ¿no? Muy bien, de esa forma, entonces seguramente todos hemos debido hacer correr, ¿ya? Entonces nos vamos a dar, como decía, unos minutos más para dar oportunidad para que los 94 que están ahorita en línea, 94, colocan el listo, ¿ya? Entonces, si alguien no veo que ha hecho, le voy a llamar por su nombre, ¿ya? El objetivo es que todos hagan correr, ¿ya? Y le voy a pedir que comparta su pantalla, ¿de acuerdo? Muy bien, adelante por favor, los 94 y felicidades a los que ya han hecho correr, ¿ya? Adelante por favor. En este momento tenemos 54, ¿ya? Faltan 40 más.
Muy bien, felicidades. Me alegra lo que están haciendo. Hay algunos que van colocando, cuando se trata de actividades, abandonan. Ahorita hay 91, en realidad 90. Lo tengo grabado y tengo esos nombres a los que cuando tienen que responder van abandonando. Es una pena, ¿ya? Es una forma, creo que todos estamos para aprender, ¿verdad? Y el aprendizaje es cuestión de práctica. No es cuestión solamente de mirar, observar. El aprendizaje va cuando participan más sentidos, ¿no es cierto? Y creo que esto es muy importante para nuestra formación como ingenieros civiles, ¿verdad? Entonces, la verdad me apena, bueno, pero al final ellos se pierden, ¿verdad? Pero a todos los que están manteniéndose perseverantes, que están practicando, felicidades, porque sé que lo toman con seriedad su formación. Bien, vamos a esperar un minuto más. Muy bien, vamos a continuar. Muchas felicidades a todos. ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿Alguna duda tal vez? Bien, continuemos. Con relación al comando msgbox para la salida de resultados, ¿ya? También es importante considerar algunos aspectos, ¿no? En términos generales, hemos dicho entonces que el formato que sigue este comando es el comando msgbox seguido por la cadena, entre comillas, dobles, ¿verdad? Entonces, podemos tener estas alternativas de sacar el resultado. Si tendríamos solo una variable, cuando queremos sacar solamente el resultado, que habría en la variable A, entonces podríamos colocar directamente el nombre de la variable aquí, ¿ya? No necesariamente entre cadenas, sino directamente va a salir, si colocamos así, el valor que esté almacenado en la variable A. Vamos a suponer el valor 2,35, ¿no? Entonces podemos colocar así de forma directa, ¿ya? También internamente podemos hacer operaciones, ¿no? Vale decir, si de repente estamos asignando el valor de 5 a la variable A y estamos asignando el valor 3 a la variable B, entonces la suma ya sabemos que es 8 y eso es lo que va a aparecer en la ventana, el resultado de ambos, ¿no? Entonces, sin colocar las cadenas, directamente realizando las operaciones entre las variables, ¿no? Bien, también, y esto es lo que hemos visto en nuestro ejemplo, podemos sumar a nuestra cadena, tenemos una cadena, y sumar el valor, ¿no? De lo que esté almacenado en la variable A, ¿no es cierto? Entonces la cadena y le sumamos el valor, ¿no? Que eso es bastante usado. Y es lo que hemos estado llamando las operaciones, ¿no? Con cadenas para la salida en los resultados. ¿Está bien? Bueno, también podemos hacer una combinación, como estamos observando aquí, una combinación de varias cadenas, ¿no? Una cadena 1 que va
hasta ahí, ¿verdad? A esta cadena 1, a la cadena 1, le estamos sumando, por ejemplo, el valor almacenado en la variable x1, ¿no es cierto? Le estamos sumando. Además, aquí falta un más, ¿no? Le estamos sumando más lo que sería esta cadena 2, más lo que sería directamente la cadena 2, ¿no? Y a esa cadena le estamos sumando más una variable, la variable x2, ¿no? Entonces, todo esto nos va a sacar una cadena total, ¿no? De la suma de todo esto, ¿no? Y esa cadena total que estamos viendo, total, ¿ya? Va a representar, pues, todo esto, ¿no? Y eso es lo que va a salir con el comando msgbox, ¿no? Por ejemplo, esto podemos usar en el caso de, es el caso de la ecuación cuadrática, ¿no? Cuando queremos sacar dos raíces, x sub 1 y x sub 2, ¿no? Entonces podemos hacer las operaciones con cadenas, ¿no? Entonces tenemos esas alternativas para trabajar con este comando msgbox como estamos viendo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Luego, la segunda alternativa para lo que se refiere a la salida de resultados es este otro comando llamado el comando print, ¿ya? Este otro comando print, si observamos, ¿no? Tenemos ahí print de imprimir, todos lo conocemos, y ahí lo tenemos también una cadena internamente y con el punto y coma respectivo, ¿no? Observamos que tiene el mismo formato que en este otro comando, ¿no es cierto? El comando print, ¿no? Entonces imprime el resultado de expresión o cadena en la terminal. Entonces también nos saca, ¿no? Una ventana como estamos viendo ahí, ¿no es cierto? Cuando colocamos, esto es muy importante, el print y el punto y coma directamente sin colocar nada, ¿no? Entonces lo que hace es borrar toda la ventana, ¿ya? Entonces todita la ventana lo vuelve en color blanco, así como estamos viendo, ¿ya? Entonces muchas veces va a ser necesario cuando queramos sacar un resultado, ¿no? En este caso vamos a sacar el print y vamos a decir el área es, por ejemplo, y directamente la operación, ¿no? La operación, el resultado que salga de esta operación, lo vamos a sumar a esta cadena, ¿no es cierto? Y ese resultado va a salir aquí, ¿ya? En la ventana, como estamos viendo, una vez borrado, por ejemplo, ¿ya? Ahora, lo que es el formato de esta cadena, entonces podemos seguir con todas estas alternativas que hemos estado mencionando, lo mismo con el print, ¿no? Entonces en el print, ¿no? Observamos que tiene otra forma de salir los resultados, ¿no? Que vamos a ir probando, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, entonces que está imprimiendo lo que está entre comillas, ¿no? Dobles, hola mundo, y ahí lo tenemos el resultado, ¿no es cierto? Esta ventana y ahí está como hola mundo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos también esta segunda alternativa para salir de resultados, el msgbox o bien el print que también pueden usar, ¿de acuerdo? Vamos un poquito a profundizar con el comando input, ¿ya? El comando input yo les había dado de forma resumida, de forma abreviada para que se comprenda mucho más rápido. Pero sin embargo, si alguien quiere profundizar, quiere avanzar mucho más allá, ¿de acuerdo? Entonces, también puede aplicar de esta manera. Ya hemos visto nuestra ventana que sale como lo estamos viendo. Aquí viene el título, aquí vienen las etiquetas, ya que lo estamos llamando etiqueta 2A, 2B y 2C, ¿ya? Aquí vienen las ayudas. A medida que nosotros nos movamos por cajetín, aquí va a venir la ayuda 3A, la ayuda 3B y la ayuda 3C, ¿ya? Y luego
también podemos colocar valores por defecto que ya al inicio se van a visualizar, ¿ya? Entonces, el formato que tenemos que seguir, claro, va a ser un poquito más complejo, ¿no? Pero sin embargo, siguiendo el lineamiento, tenemos ahí nuestro comando input y bueno, con el punto y coma como siempre, el paréntesis. Entonces, nuestras variables, hemos dicho entre llaves, ¿no? Pero separadas con una coma, el título que ya lo hemos visto, ¿verdad? Solo que a esto, a lo que ya lo conocemos, ¿ya? Le agregamos otros detalles, coma y entre comillas, ¿no? Las etiquetas que nosotros podemos personalizar, ¿ya? Estas etiquetas, ¿no? Que van a salir de acuerdo a la cantidad de cajetines que tengamos. En este caso teníamos 3, entonces etiqueta 2A, 2B y etiqueta 2C. Dentro de estas comillas podemos colocar el texto que ustedes deseen, el texto que deseamos que salga aquí. Cualquier texto, y eso es lo que va a salir aquí, como estamos observando. ¿De acuerdo? Luego, las ayudas también entre llaves, si es más de 3 variables, como habíamos mencionado, y tenemos ahí los 3 textos que van a salir, ¿verdad? Entonces, cuando estamos aquí en el primer cajetín, va a salir esta ayuda. Cuando estemos en el segundo, va a salir lo que esté aquí, ¿verdad? Entonces, muchas veces va a ser necesario, ¿no es cierto? Puede ser en este lugar, ¿no es cierto? Que podamos especificar, por ejemplo, en qué unidades necesitamos que el usuario ingrese los valores metros segundos, kilómetros por hora, y a su vez de repente alguna ayuda adicional para el usuario, algo relacionado al valor que él tiene que ingresar, ¿ya? Entonces ahí vienen las ayudas respectivas que podemos también especificar, ¿de acuerdo? Aquí en esta última fila, que también está con llaves, entonces también podemos especificar 3 valores, ¿ya? ¿Qué? ¿Qué podríamos poner ahí? Pues los valores por defecto, ¿no es cierto? Para esta variable, un valor por defecto, de repente que tal vez un valor que se mantenga constante y que el usuario en algún caso excepcional tenga que cambiar, ¿no? Entonces ahí podemos especificar, ¿ya? Y posteriormente tenemos estos otros valores que cuando se da un reseteo de cada variable, entonces va colocándole aquello, ¿verdad? Entonces, lo que hemos explicado también lo tenemos de esta forma para comprenderlo mejor, ¿no? En colores. Entonces, tenemos nuestro comando input, esto es lo que hemos visto. Bueno, tal vez ahora a colores, entonces lo mismo. Entonces, aquí donde van el nombre de nuestras variables, ¿verdad? Aquí el título en comillas, el título del formulario. Luego, las etiquetas que hemos mencionado, estas etiquetas. Luego las ayudas respectivas, en comillas, ¿no? Como hemos mencionado. ¿Dónde está? A ver. ¿No? Las ayudas respectivas. Bueno, las variables desde establecimiento sin comillas, valores al restablecerse para cada variable, ¿verdad? Y esto, el último que hemos dicho, que son las variables iniciales, sin comillas, valores iniciales para cada variable, ¿ya? Entonces, es el formato completo que en algún caso podamos necesitar de este comando input, ¿de acuerdo? Que observamos que es muy interesante lo que estamos viendo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver ahora este ejemplo 2 que ustedes lo van a también a codificar. Entonces, le vamos a llamar el nombre de ecuación 1, algo así, ¿ya? O mejor le daremos el nombre de P3, ¿ya? Que sea el programa P3 mejor, ¿ya? Para evitarnos ese nombre medio complejo. Entonces, inicializamos, vamos a ver que vamos a utilizar 4 variables, entonces las variables A, B, C, D, input, las 3 variables, estamos trabajando con la ecuación cuadrática, ¿ya? La ecuación cuadrática, entonces el usuario tiene que ingresar, ya sabemos, la ecuación cuadrática, ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Entonces estamos buscando las 2 raíces, ¿no?
de nuestra ecuación cuadrática. Entonces, ya sabemos por la fórmula general, ¿no es cierto?, de x1 y x2 es igual a menos b más menos b al cuadrado, esto no se mezcla, menos 4ac dividido entre 2a, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar solo con una raíz para hacerlo mucho más fácil, ¿ya? Em, por- bueno, esto a futuro lo vamos a hacer más complejo solamente para que se entienda el uso de los comandos, ¿ya? Entonces, en D estamos guardando con la raíz positiva, nada más estamos trabajando, ¿no? Y con el punto y coma respectivo, entonces decimos la ecuación cuadrática, la raíz es y lo que hayamos obtenido en D, ¿ya? Muy bien, entonces adelante por favor con este programa 3 o este ejemplo del programa 3. Bueno, sin embargo, si hay alguna pregunta, por favor, hasta aquí. Inge, buenas tardes. Yo tenía una duda. Sí, por favor, adelante. Inge, le quería preguntar, no entendí muy bien, para el comando para la impresión, el print, ¿cómo? No El recuerdo print, el nombre. el Ese, comando Inge. print. Sí, le quería preguntar si es correcto que se puede realizar operaciones y ya no es necesario, digamos, usar otra variable, como por ejemplo la d que nos estaba mostrando para esto de la ecuación cuadrática. No estoy entendiendo la parte cuando nos referimos a operaciones a esto, lo que estaría dentro. Exactamente, Inge. En vez, digamos, de usar d igual a c sobre d, directamente se podría escribir en el print y ya no sería necesario usar la otra variable c. No estoy entendiendo. ¿Te refieres tal vez a este ejemplo que hemos seguido? Sí, se podría decir. Es decir, en vez de usar la variable d igual a más b más c, podría usar directamente el print y ya no usar la d. Exacto. Muy buena observación, Claudia. Sí. O sea, aquí ya no necesitaríamos guardar eventualmente en la variable d. Directamente podemos proceder a hacer la operación de las tres variables, ¿verdad? No solamente en el print, también en el MSG box, ¿verdad? Si observamos aquí, ¿no? Si vemos ahí, entonces estamos haciendo la operación directamente, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la operación era, ¿dónde está? A más B más C, ¿verdad? Entonces podríamos colocar aquí A más B más C directamente dentro los paréntesis, ¿no? Entonces, este mismo formato que estamos viendo en el MSG Box, también podemos hacerlo en el print. Vale decir A más B más C. Y ese resultado es lo que va a salir en la ventana. ¿Ya? Entonces, se puede hacer en ambos comandos clave. ¿Ya? Muy buena pregunta. Listo, Inge, muchas gracias por la aclaración. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta más, por favor? Adelante, por favor. Ya, como siempre, luego de tenerlo, colocan que ya lo tienen listo. ¿Ya? Adelante, por favor. Inge, Inge, Sí, José Armando. una consulta. Quería preguntar desde la práctica si era hacer, ¿qué se llama? En PCI o a mano. Ya. Muchas gracias por la pregunta, José Armando. Y hemos respondido, pero de todas maneras vuelvo a responder. Pueden hacerlo en el PC Int, ya pueden hacerlo, porque para que vean más o menos cómo estaría funcionando. Pero es con carácter opcional, ¿ya? Pueden hacerlo también a mano, ¿ya? Lo que ustedes más o menos decidan, ¿ya?
Pero lo importante es que, y para practicar para el examen, es hacerlo a mano, ¿verdad? El diagrama de flujo que hay que plantear. Pero a manera de practicar y justamente para que también tengan esa opción, pueden presentarlo también en el PCI. ¿Ya? Pueden. ¿Listo, José? Y listo, Inge. La fecha aún no hay, ¿no? ¿Fecha de qué? Fecha para la entrega de la práctica. Hemos dicho hasta el día del examen. Ya, entonces todavía no hay la fecha para el examen, ¿verdad, Inge? Ay, José. Eh, muy buena pregunta, José. A ver, y muy aprovechando lo que estás preguntando, José. Una vez que terminemos esta fase, yo estimo que unas 2 clases más, 1 o 2 clases más de lo que estamos practicando en lo que es la programación en PPL, entonces vamos a ponernos de acuerdo para la fecha de examen, ¿ya? Entonces yo estimo que el examen se va a dar de aquí a 1 a 2 semanas más o menos, ¿ya? Del primer parcial. Entonces podemos considerar ese lapso para lo que es la entrega de la práctica, ¿ya? Muy buena pregunta, José. Listo, gracias, Inge. Está bien, José.
Muy bien, muchas felicidades a todos los que lo han hecho. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud tal vez hasta aquí? Bien, entonces, la última recomendación, por favor, les voy a pedir, tenemos los manuales que están en el Classroom, entonces pueden ir revisando para ir profundizando más en este lenguaje. Vamos a encontrar seguramente muchos ejemplos, ¿ya? Entonces, la recomendación es que sigan practicando, ¿ya? Entonces, lo interesante que tenemos con este lenguaje es, si lo tenemos en el celular, podemos practicar donde nos encontremos, ¿ya? Entonces, les voy a sugerir de repente algún problema que de repente hayan visto en algunas anteriores asignaturas, entonces intenten programarlo, ¿ya? O de repente, si no, entonces dense ustedes algún ejemplo, pero aquí es practicar. Practiquen, por favor, de forma constante y esa práctica les va a dar la experticia correspondiente, ¿ya? Y al hacer los programas, entonces vamos a comprender mucho más lo que es este proceso de la elaboración de los algoritmos por los diagramas de flujo que estamos usando, ¿ya? Eso les va a dar experticia, ¿ya? Entonces, muchas felicidades a todos. Me alegra, me encanta que todos estemos practicando. Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Muy bien, queridos estudiantes, tengan un lindo fin de semana, una buena tarde. Michelle, Sí, perdón. Respecto ahorita a lo que hemos realizado el programa de la ecuación cuadrática, sí, eh, a ver, haciendo, ¿no? Verificando igual qué programas te bien hecho, me sale un error de entrada. Resulta que ahí si el valor, ¿no? B, si fuera mayor, y eso es si es mayor de todo, digamos, de A y C, estaría bien, pero si ves menor que estos, la multiplicación de la raíz sería negativo y sería imaginario y me sale error. exacto. Muy bien, sí, muy buena pregunta, Nadino. Bien que planteas ese detalle. Ciertamente no podemos sacar la raíz de un valor negativo que nos estaría dando imaginaria, ¿no? Entonces vamos a ver que necesitamos colocar una condicional. Y si recordamos es el bloque de decisión simple, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo va el comando? Eso lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Así que Nadino, no te pierdas la próxima clase y por ende también a todos tus compañeros, ¿ya? La siguiente clase vamos a hacer esa parte que es muy, muy importante en la programación, ¿ya? Bien que señalas eso, Nadine. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, tal vez, por favor? Muy bien. No habiendo más preguntas, hasta la siguiente clase. Que tengan un buen fin de semana, linda tarde. Hasta luego a todos. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias.